Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Navarrete, ya muchos de ustedes me conocen, soy director comercial en Global Gateway México. El día de hoy estaremos hablando del primer webinar de una serie de 6 que vamos a tener en los próximos meses. Cada 15 días iremos hablando de un tema diferente y esta serie está dedicada al tema de e-commerce. Eh, Esta charla que vamos a dar el día de hoy va a estar dividida en 5 preguntas. El día de hoy nos acompañan José Luis García Leiva Vela, quien es nuestro director general, y el maestro Jorge García Roldán, quien es nuestro director jurídico, quien tiene su micrófono apagado, pero en algún momento nos saludará y nos acompañará el día de hoy. Este, Básicamente, la idea de este webinar es tener las herramientas suficientes para poder eh, vender en México a través de un e-commerce. Y lo primero que tenemos que checar de esto es cuál es el mercado mexicano. El mercado mexicano está rankeado el segundo en toda Latinoamérica y el onceavo a nivel mundial. Vale un poco más allá de 42.18 millones de dólares. Consta de más o menos 67.2 millones de personas que compran vía esta herramienta, y 84% de los internautas ya consumen productos y servicios por medios digitales, ¿no? Esto nos habla de que somos un mercado grande, muy competitivo, pero también que somos un mercado que ya está muy avanzado en el tema de e-commerce, y por lo tanto el mercado se vuelve un poco más selectivo. Y lo primero que me gustaría preguntarles y dejar la pregunta en la mesa es, ¿cuáles son, a qué nos enfrentamos cuando queremos vender en México? Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Hola, Sergio. Pues mira, podemos empezar hablando de varias cosas, ¿no? Pero lo primero que normalmente se enfrenta la gente cuando llega aquí a México es en un nuevo mercado, ¿no? Y es un nuevo mercado, pues con complejidades o con temas distintas a los que habitualmente están acostumbrados en su país. ¿Por qué lo digo? Porque principalmente hay regulaciones distintas. ¿A qué me refiero con las regulaciones? En México, a partir de la pandemia, hay como un antes y un después en todo el tema del comercio electrónico. La verdad es que antes de eso, las leyes estaban un poquito atrás, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, empezó a modificar algunos aspectos, ¿no? Tan es así que creó un régimen especial para todas aquellas personas que venden vía plataformas tecnológicas. Entendamos plataformas tecnológicas, los marketplaces como Mercado Libre, ahora el famoso TikTok Shop, que desde marzo va entrando aquí a México, etcétera, ¿no? Y este régimen en específico, lo que tiene es que pone algunas barreras de entrada, ¿no? Primero, si eres extranjero, forzosamente tienes que venir ya por un RFC, que es como el Tax ID que existe aquí en México. En segundo, si no cuentas con este RFC o con este Tax ID, lo que están obligando a estos grandes marketplaces es que hagan una retención grande de impuestos. ¿A qué me refiero una retención grande de impuestos? Que técnicamente te estaría reteniendo la plataforma el 20% de efectos de las rentas globales o del impuesto sobre la renta, y el 16% que es la tasa habitual que, ¿cómo se llama? Del IVA aquí en México, ¿no? Estas dos retenciones obviamente pues son para aquellos que técnicamente están en la informalidad o que no cuentan con un RFC. Pero la autoridad tampoco se quedó ahí, sino que también lo que hizo fue, si eres persona física, como normalmente se hacen patos, y perdón que lo exprese de esta forma, para pagar el impuesto, lo que está haciendo es que retener la mitad del IVA, o sea, un 8% a cada una de las ventas y un porcentaje ya menor a efectos del impuesto sobre la renta. Entender que son retenciones y no son impuestos definitivos, pero aún así, en el flujo del día a día, las personas físicas, pues cada día le está costando, ¿cómo se llama?
más dinero, ¿no? También hay una disposición acá en México, que esta sí es de este año, la que les comenté del régimen fiscal ya tiene un poquito más de años, pero esta nueva disposición está aplicada para el tema del dropshipping. Hay que entender el dropshipping como, oye, el vendedor está fuera de México y le está entregando el producto directamente en las manos de un consumidor aquí en México. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Dice, oye, pues estoy viendo que es ya demasiada la importación de bienes y de productos que se están haciendo al país y entonces quiere regular un poco más de lo que estaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Disminuye la franquicia, que es la franquicia, pues es ese margen que te da en cuestión del valor del valor de la mercancía. O sea, si te dice, oye, si antes podías meter $10, ahora solo vas a poder meter 7, ¿no? Y por el otro lado, lo que hace es que reduce el número de productos o la cantidad de productos iguales que puedes traer al país, ¿no? Entonces, son dos cosas que hemos visto que a los extranjeros les está costando mucho trabajo como adaptarse a este mercado, ¿no? Y por el otro lado, que ahorita Jorge nos va a platicar un poco más, o le pido que me ayude con esta parte en su experiencia, pues es la complejidad que hay, tanto para abrir empresa en México, como los temas ya de una importación formar por aduana. Entonces, te saludo, Jorge, y te dejo la palabra. Muchas gracias, José Luis, Sergio, todos. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues bueno, está ahorita muy de moda el término del soft landing e incluso por ahí cobrando cierta relevancia el tema del sheltering, ¿no? Y pues esto es porque, como bien lo mencionaban al principio de la plática, pues México está volviéndose muy interesante, tanto por el mercado que representa y como puerta de entrada a otros mercados, ¿no? Tanto el de Estados Unidos y Canadá por el tema del Telecán, como pues América Latina, Europa e incluso Asia. Sin embargo, pues obviamente eso no implica que sea fácil venir a emprender a México. Incluso, pues algunas estadísticas apuntan a que dentro de los 3 primeros años de existencia de una empresa, pues el 90% de las empresas mueren. Y esto tiene que ver mucho no con el producto o el servicio que se está prestando, sino con la complejidad de la legislación y todo lo que hay que hacer para mantener con vida una empresa, y que normalmente son costos indirectos o directos en muchos casos también, que terminan subiendo los gastos para la empresa, y entonces pues el producto resulta pues no estar en el precio adecuado para mantenerla a la empresa en flote, o bien pues si está en el precio adecuado, pues ya se sale de mercado. En ese sentido, pues algunos de los principales requisitos para los que una empresa tiene que observar al momento de querer establecerse en México, pues es desde el acta constitutiva, que pues la puede hacer un corredor público o un notario, hasta pues una serie de normas y de complejidades que hay que cumplir, como por ejemplo las normas oficiales, la ley tributaria, la ley del IVA, la ley del ISR, en qué régimen me conviene tributar, si tengo que cumplir a lo mejor con algunas otras cuestiones que son importantes para mi producto, como el etiquetado, el envasado, cuáles son las formas en las que en México se suele, por ejemplo, contratar una logística, empleados, etcétera. Una serie de factores que a lo mejor de un inicio pues pasamos de la vista, o bien si ya somos empresas o empresarios que tenemos cierta experiencia en diferentes partes del mundo, pues de repente el mercado mexicano sí supone ciertos retos, sobre todo porque aunque no tiene impuestos tan elevados como en otras partes del mundo, sí tiene muchas leyes que son importantes y que en muchos casos son muy restrictivas. Muy bien. En este punto quisiéramos abrir la conversación también a la gente que nos acompaña. Yo les agradezco mucho a todos los amigos que se han conectado a este webinar, e invitarlos a participar de manera activa. ¿Alguien de quienes nos acompañan que están fuera del país han intentado entrar en el mercado mexicano antes? No sé si alguien quisiera responder la pregunta. Bueno, si no, vamos a resumir un poco aquí el tema que estamos hablando. Sí, somos un mercado muy atractivo, sí tenemos muchas barreras de entrada, pero esas barreras de entrada también son salvables, ¿no?
El hecho es que cada vez más están llegando marcas extranjeras a querer entrar en el mercado mexicano y hacerlo de una manera ordenada, lo que te permite es buscar tener éxito. Eso es la parte de las herramientas que les buscamos dar en este webinar, ¿no? Eh, Vamos a platicar un poco de lo que hace real la venta en México, que son los productos, ¿no? El productos y cómo traerlos a México. Eh, ¿Qué nos pueden platicar de esto, José Luis, Jorge, acerca de cómo poder saber que vamos a tener éxito al entrar en el mercado mexicano? Bueno, yo creo que a todos nos gustaría tener una bola mágica, ¿no? Que nos asegurara de alguna forma, perdón, está pasando aquí cerca una ambulancia, pero no se escucha. Bueno, les decía, a todos nos gustaría tener una bola mágica que de alguna forma nos asegurara o garantizara que nuestro negocio va a tener éxito. Sin embargo, pues esto no es posible. Lo que sí es posible, pues es ir controlando el riesgo. México particularmente, sí, siempre y cuando nosotros sepamos, por ejemplo, desde el punto de vista jurídica, que es lo que me toca a mí, ¿no? Mientras conozcamos, por ejemplo, cuáles son estas barreras de entrada, si hay que obtener permisos especiales para importar nuestros productos, si el producto es atractivo para el mercado, que de eso les va a hablar ahorita seguramente José Luis un poquito más, y además, pues que este producto eh, logre tener una curva de venta, obviamente conforme a los contratos de los compradores, ¿no? A lo mejor a muchos de repente nos podría aparecer atractivo que nuestros productos se vendan en el retail. El retail, pues obviamente es un mercado grandísimo que puede dejar mucho dinero, pero que de repente sí exige ciertas condiciones, al menos en México, que dificulta el que una empresa pueda sobrevivir y que tiene que ver mucho con que, por ejemplo, normalmente la mercancía la compran a consignación y la pagan a 60 o 90 días. Y además te piden que durante esos 60 o 90 días estés redistribuyendo y que estés retirando de almacén lo que no se ha vendido y sustituirlo por algo nuevo. Entonces, si tú no tienes una capacidad económica grande y además no conoces las formas en las que se hacen los negocios, por ejemplo en el retail, pues sí te va a pegar mucho. Y pues para esto sí recomiendo mucho que te asesores con un profesional en el derecho, en temas de ventas corporativas, que te diga, oye, ¿sabes qué? Checa esto, negocia aquello, negocia las cláusulas, checa tu producto si conviene y además, pues obviamente haz un buen estudio de mercado, que yo creo que es de lo que les podría hablar un poquito más José Luis y de la ruta crítica. Sí, nosotros normalmente lo que siempre aconsejamos es por lo menos hacer dos cosas, ¿no? Se puede hacer muy, muy formal o se puede hacer de manera muy, muy casera, digo, todo conforme a algún el presupuesto que nosotros o que cuenten, pero sí, por lo menos entrar con un tema de benchmarking, ¿no? O sea, que mi precio medianamente esté dentro del mercado, ¿no? Eh, Digo, también hay que entender que el producto sea viable para el mercado, ¿no? Eh, por ahí, alguna vez en alguna clase, pues decía un profesor de que como McDonald's iba a vender, ¿cómo se llama?, hamburguesas en India, ¿no? Entonces, pues sí que haya una coherencia en este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, tenemos un cliente que vende depiladoras, ¿no? Pues las depiladoras perfectamente caben en este mercado, y perdón que se escuche así de absurdo, pero la gente aquí o las mujeres en México acostumbran depilarse, ¿no? Entonces, y hombres igual incluso, ¿no? Ya también hay una gran tendencia en este, ¿cómo se llama?, en este tema, ¿no? Entonces sí, que mi producto tenga sentido para México, que por lo menos hacer un estudio de benchmarking, que puede ser, me meto y veo cuál es el precio puesto en retail, en algunos marketplaces, lo que sea, como para entender si estoy en medio, arriba o abajo. Digo, entiendo que muchas veces, pues digo, tenemos otro cliente que vende almohadas premium, ¿no? Y su valor de almohadas es mucho, mucho superior a lo que te puedes encontrar comercialmente en México y sin embargo venden, ¿no? Y es todo ese tema que traen detrás. Pero no hay nadie mejor que conozca su producto que ustedes mismos. Y la última y la más importante es hacer un estudio de factibilidad. ¿A qué nosotros le llamamos estudio de factibilidad? A costear
desde que vaya a salir desde su almacén en su país, los costos de logística internacional, el cruce por aduanas y todo lo que conlleva, lo que platicaba Jorge del tema de que, oye, si mi producto necesita certificaciones, normas oficiales, cupos ante el Ministerio de Economía o la Secretaría de Economía que se llama acá en México, etcétera, ¿no? Llevarlo a un almacén y hacer todo el tema del fulfillment y la última milla, ¿no? Entonces, sí, por lo menos entender si todos esos costos añadidos van a hacer que esté dentro de mi benchmarking, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí yo me quedaría en esta parte, Sergio. Muy bien. Pues básicamente, en el resumen de esto, me gustaría llevarlo. El hecho de que tengamos un producto tiene dos partes, ¿no? Lo que decían, una parte cualitativa y que tiene que ver con cómo el producto se puede vender en el mercado y cuál es la aceptación que tienen. Y recuerdo de alguien que me contó alguna vez que trató de llevar mole, mole mexicano de Oaxaca al Perú. Y el mole es pesado y realmente pues no cayó muy bien y provocó tantas diarreas que nunca pudo entrar, ¿no? Este es uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta. Pero sin embargo, sí hay una parte cuantitativa en la cual debemos de ser muy específicos, ¿no? Y que tenemos que tomar en cuenta cuál es el costo de traer el producto a México del lugar de origen, porque muchos de los clientes con los que trabajamos no producen en su país, sino que compran productos en China o en Europa, los traen a México y desde aquí los venden. Y en eso, pues están muy acostumbrados a que como ellos importan en su país, tienen esa parte del costo muy bien, muy bien medida, ¿no? Aquí, cuando nosotros estamos produciendo en nuestro país y queremos llevar a otro, tenemos que tener en cuenta que hay un costo, el cual se va a reflejar en el costo del producto, en el costo de venta del producto. Aparte, hay un costo que tiene que ver con la venta, que tiene que ver con los marketplaces y lo que cobran, con lo que cobran los agregadores, con lo que te cuesta a ti vender. Y hay un costo más que tiene que ver con la adquisición de los clientes. Es decir, cuánto me va a costar la publicidad, cuánto me va a costar los esfuerzos que tengo que tener para poder traer esos clientes. En la medida en que tú tienes estos costos perfectamente identificados, que tú tienes que ese valor está dentro de lo que en el mercado puede aceptar por un producto de las características que tienes, pues lo que estás haciendo es exactamente ese estudio de factibilidad. Y esa factibilidad de lo que te va a llevar es a que puedas tú tomar decisiones para tener una venta exitosa en cualquier parte del mundo. Específicamente en México, es muy importante, como decía Jorge, tomar en cuenta cuáles son aquellas barreras que tienen que ver con mi producto en específico, que tiene que ver con que sean productos eléctricos o sean productos alimenticios o sean productos de skincare. Todos van a requerir de ciertas medidas que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tener resueltas antes de poder empezar a pensar en esto. ¿Alguno de los que nos acompañan esta noche aquí ha intentado alguna vez traer algún producto? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Anímense, muchachos. Estamos baratos. Es más, les voy a decir algo. El día de hoy Si vamos no, a... levantan la mano, los vamos a empezar a escoger nosotros, ¿eh? El día de hoy, precisamente, y con la intención de que esto se vuelva una herramienta interesante para ustedes, vamos a regalar 5 estudios de factibilidad que nosotros tenemos con un costo de $750 cuando no son clientes de nosotros y es un servicio que le damos a aquellos que quieren entrar a México y que no quieren trabajar con nosotros, se los vamos a dar de manera gratuita. Al final de este, de este webinar, vamos a empezar a hablar. A ver, Margarita, hincapié, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿De dónde nos acompañas? Nosotros de Colombia yo estoy con la empresa Halifax Bikers Wear. Muy Nosotros bien. hemos tratado, pues llevamos como casi un año tratando de ingresar al mercado mexicano
Pero pues tenemos el problema, lo que comentabas ahorita, el problema de la legislación, el problema de aduanas, de todo este tema de impuestos de importación. Y tratamos de hacer una primera importación, la perdimos. No sé si fue que estuvimos mal asesorados, no sabemos el tema de por qué costos tan altos, excesivamente altos nos parece, entonces perdimos la importación, por así decirlo. Mas, sin embargo, estamos otra vez nuevamente intentando, buscando la forma de cómo traer nuestros productos y muchos más, y analizando todo este tema. Más que todo es el tema del el precio, el costo de aduana, toda esa logística para ingresar a puerto y luego pues al cliente final todos los productos. Entonces, hemos tenido como esa barrera, tenemos como esa barrera. Bueno, y la barrera pues Uno de los temas importantes ahí es, por ejemplo, el padrón textil, ¿no? ujú, Muchas de las cosas que nos enfrentamos es que en el momento en que nosotros mandamos, por ejemplo, accesorios para motociclistas, chamarras, pantalones, ese tipo de cosas, pues tienen un arancel especial. Por ejemplo, con todo este tema de Trump, hubo un arancel especial del 35% que precisamente termina, me parece que en este mes de agosto, que es un impuesto especial, es un arancel especial para los temas textiles, para cuidar el tema con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y eso nos encarece mucho el tema de las importaciones. Cuando estamos hablando de otro tipo de accesorios, por ejemplo, autopartes, también requieres de un padrón especial y eso te dificulta la manera en que tienes que trabajar. Cuando estás establecido en México, el adquirir estos padrones específicos requieren de que tengas un domicilio localizado, de que tengas una serie de requerimientos que te pide la autoridad y que pase cierto tiempo para que los puedas adquirir y para que tú puedas hacer ese tipo de importaciones, ¿no? No es algo dado que cualquier empresa en México puede importar todo tipo de bienes o servicios en todo momento, ¿no? Esa es una de las partes del compliance que tenemos que hacer, del cumplimiento jurídico que debemos de hacer con el gobierno para poder tener el beneficio de poder importar y exportar en este país. Bueno, sí, ahora el otro tema también es el tema de la creación de empresa. No nos gusta o no estamos analizando la forma de cómo crear una empresa aquí sin tener la obligatoriedad de tener un representante legal, por así decirlo, que sea de acá. O sea, ¿es obligatorio eso? ¿Hay otra forma de Mira, hacer empresa como extranjeros que no necesitemos involucrar una persona de acá porque no tuvimos una buena experiencia ya con eso? Es que venimos de un error garrafal que nos hizo perder mucho dinero, entonces no queremos volver a repetir como es lo mismo. Nuestros productos principalmente hay unos que vienen de Colombia y otros que vienen de Pakistán. Entonces, queremos saber pues como todo mira, bien, tener bien conocimiento en ese tema. de entrada yo te quiero decir y le quiero decir a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy que la idea de este webinar es que es como darles soluciones, pero además que al final del webinar todos conozcan una nueva forma de hacer esto, ¿no? Que justamente no involucre el traer personal, no involucre el constituir una empresa. ¿Cómo puedo hacerle yo para tener mi negocio en México? ¿Cómo puedo empezar a vender? ¿Cómo puedo tener a alguien que realmente me proporcione todo ese blindaje que una empresa necesita para operar en México sin que yo tenga, uno, que gastar tanto y en segundo lugar, que venir aquí a experimentar y a conocer y ver si funciona, etcétera, ¿no? La idea, yo creo que del modelo que nosotros hemos desarrollado, que les vamos a platicar más adelante, pues es justamente ofrecer la mayor cantidad de servicios y de beneficios para ustedes como si estuvieran en México, pero sin que tengan que estarlo realmente. Eso es algo que nosotros llamamos virtual landing y como te repito, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero en los generales te puedo decir, sí se puede, es un modelo innovador, es un modelo
en el que tú siempre tienes el control de tu negocio y es un modelo en el que además tienes cercanía, tienes de primera mano toda la operación. Les vamos a platicar conforme vaya avanzando esta plática, pero es algo muy interesante. No, y aunado a todo eso, digo, sabemos que siempre pasar por una aduana, digo, hay países muy cómodos como por ejemplo Chile, ¿no? Que la verdad es que el gobierno se vuelve un facilitador, pero hay gobiernos como el mexicano que sabemos que tienen sus asegúnes, pero todo, digo, y esto es para todos, no importa el producto, todo siempre se va a basar en la fracción arancelaria, ¿no? La fracción arancelaria siempre, siempre, siempre nos va a decir todos los requisitos que tienen que cumplir nuestros productos. Lo que pasa es que son muy amplios y hablar de cada uno de ellos nos podría llevar aquí tiempo, pero lo que sí hacemos es los invitamos a los que estén interesados en agendar una reunión con nosotros, y pues que alguno de nuestros especialistas les puedan ayudar justo con todo este tipo de cosas, ¿no? Y como decía Sergio, ¿no? Parte de este estudio de factibilidad, una partecita es lo que hay que hacer para cruzar una aduana, ¿no? Y eso que nos los va a decir, lo vuelvo a repetir, es nuestro producto. No va a haber otra cosa que nos diga, oye, ¿por qué para mí es más difícil o para mí es más sencillo? Es por tu producto, ¿no? Como decía Sergio, si tiene padrones específicos de importación o no, si requiere algún cupo del Ministerio de Economía o Secretaría de Economía, como le llamamos aquí en México, o no, si necesita el cumplimiento de alguna norma oficial mexicana o no, si tiene que ver con un tema de salubridad, y aquí la COFEPRIS es la comisión que regula todo eso, o no, y en qué grado, etcétera, ¿no? O Senacica, etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, todo tiene una respuesta, todo tiene una solución. Hemos tenido historias de terror, o sea, me acuerdo muy de las primeras veces que hacíamos esto, un contenedor atorado en Manzanillo, justo por lo que les acabo de decir, no, el agente aduanal no había detectado que tenía, ¿cómo se llama? Un tema de una norma oficial mexicana para el cumplimiento del porcentaje de cacao que decía la etiqueta, ¿no? Con almohadas también, que no es porque la almohada sea compleja de importar, es muy sencilla de importar, pero desgraciadamente también conocemos muchos operadores logísticos que dicen, no te preocupes, yo también cruzo la aduana en México, y de repente nos hablan desesperados diciendo, oye, ¿y ahora cómo desafano esto, no? ¿Cómo lo saco de ahí, no? Sí. Y mucho de lo que dices es, en México están abriendo, tienes varias maneras de cómo importar, qué puedes hacer sin tener una empresa. Una de ellas es utilizar un distribuidor, utilizar una empresa que te haga sheltering, o hacerlo directamente como extranjero, pero como dice José Luis, en el principio te va a costar mucho dinero. Te va a costar mucho dinero porque te van a retener mucho dinero de los impuestos, ¿no? Y esto va a hacer que tu negocio pues, sea poco atractivo. Creo que una de las cosas que nos permite ir viendo todo esto es esta fase de planeación, como bien lo venimos platicando. Ustedes que están aquí hoy con nosotros, están muy acostumbrados a trabajar con el tema del e-commerce, ¿no? Utilizar marketplaces para poderlo hacer y cómo van administrando esas ventas dentro de estos diferentes marketplaces. Muchos los utilizan para hacer ventas a, a clientes o ventas directamente a negocios. ¿Alguien nos quisiera platicar un poquito cómo es su negocio en este momento en su país? ¿Nadie levantó la mano? Sí. Qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo utilizan los marketplaces en el lugar donde están haciendo ahorita la venta para poder vender mejor? Por ejemplo, en Colombia, Margarita. Buenas noches, ¿cómo estás? Hablas con Francisco Hernández, compañero de Margarita. Bien, bueno, no, en Colombia nosotros tenemos por medio de la empresa todo muy organizado, porque todo va ligado, eso es un solo cuerpo que va ligado a Mercado Libre. En Colombia se funciona Mercado Libre,
funciona El Éxito, funciona Shopify y funciona Falabella. Estas son como de las grandes plataformas que se trabajan en Colombia. Realmente son muy fáciles de integrar, eso todo el mundo le da la mano para integrarlas, eso es facilísimo. Las comisiones no son tan económicas, la máxima que llega hasta el 28% sobre el producto, sobre el precio de lista de venta, y el retorno es en 8 días, pero básicamente en Colombia es muy fácil, no tiene ningún complique el manejo de lo que es el tema de e-commerce, y eso va ligado obviamente a un tema de publicidad, de pauta, de diseño, de una serie de cosas que van ligadas a eso. Muy bien. Yo les preguntaría, Jorge y José Luis, en este tema que nos hemos encontrado con los clientes en el tema de los marketplaces y cómo se están utilizando en este momento. Mira, yo te podría responder un poco como nos acaban de explicar que sucede en Colombia, ¿no? Nosotros técnicamente acá lo clasificamos en dos, ¿no? Si tienes tu marketplace propio, ¿a qué me refiero con propio? A que tú lo has desarrollado o rentas una plataforma como Shopify o Magento, etcétera, ¿no? Pero pues al final de los días es partiendo de ti, de tus recursos y de tu publicidad, ¿no? O si te cuelgas de un gran marketplace como Mercado Libre, Amazon, este boom que parece que se está viniendo desde marzo, que es el tema de TikTok Shop, que digo, por cierto, comercial, México es el primer país en Latinoamérica, bueno, creo que en América completa, donde se está introduciendo, si no me falla la memoria, y entró en México a partir del 2015, y son como 7, 8 países, si no me falla la memoria, ¿no? Pero al parecer y todas las experiencias de esta gran prueba piloto que están haciendo en estos 7, 8 países, al parecer está funcionando bastante bien. Entonces, digo, se los dejamos ahí como para que estén al pendientes cuando lleguen a sus países, o en México pues ya está disponible. Pero regresando al tema, me desvío un poquito, una disculpa, estos grandes marketplaces, nosotros ¿qué vemos? Que te impacta en el costo y en el esfuerzo, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente cualquier persona que venda en un gran marketplace como Mercado Libre va a pagar más, o sea, va a ser, el costo es mucho mayor en comparación a que si tú mantienes tu propio e-commerce, ¿no? Lo que pasa es que te va a dar un alcance mucho mayor, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar, ¿no? Nosotros que hemos visto que al final de los días acaban haciendo una mezcla de las dos. ¿Cuál es lo que nosotros hemos visto cuando tienes tu propio marketplace? Que cuesta a veces romper un poco con la barrera de la confianza. Oye, no me van a defraudar, sí me van a entregar el producto. Por ahí hay unas encuestas complementarias a la que tú mencionabas al principio del e-commerce, que decía dentro de esta encuesta que mucho del valor que tiene en el e-commerce los usuarios es esa capacidad que tienen de tropicalizar o de poner mucho detalle en la entrega final, ¿no? Que la mayoría de los consumidores hasta el día de hoy quieren que les entregues en la puerta de su casa. Aunque, pues digo, sabemos que hay mercados híbridos que tienen tiendas físicas que tienen el tema del click and collect, que representa que ha habido crecimiento, pero les puedo decir que abismalmente, creo que si no me falla la memoria, 8 o 9 9 de cada 10 me la acaban de mostrar aquí al ladito, 9 de cada 10 quieren esa parte, ¿no? Hoy en México hay una gran tendencia en el tema del e-commerce donde pues aquí nos está Jessica haciendo el favor de ponernos las gráficas, las cuales también se las vamos a compartir, se las vamos a hacer llegar a los correos que nos hicieron favor. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, México se consolida ya, lo que decían es que se consolida ya como un mercado muy maduro en el tema del e-commerce, porque 9 de cada 10 compradores están, ¿cómo se llama?, satisfechos. El 60% de ellos por lo menos compra una vez al mes vía el mercado, ¿no? El 6 de cada 10 habla de la relevancia que tienen los anuncios publicitarios
para hacer en la toma de las decisiones, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Hay una cantidad de estadísticas, pero nos puede dar una idea de qué es lo que tenemos que ir ajustando para ingresar al mercado mexicano. Se las vamos a compartir para que la tengan, porque de verdad este estudio es la Asociación Mexicana de Ventas Online, lo hace una vez al año, tiene un estudio público, tiene un estudio privado, pero acá en la oficina se dieron a la labor de hacer un extracto y hacer una síntesis de los puntos más relevantes para que sí echen un ojito a ellos, porque da incluso hasta muy buenas ideas de cómo debo de tropicalizar mis productos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú, Jorge, quieras comentar algo o Sergio. Pues mira, yo creo que lo que sería relevante, ¿no? Y, insisto, desde mi perspectiva jurídica, pues es obviamente conocer con quién te casas, ¿no? Porque a veces, si no estamos especializados en la lectura de un contrato, pues de repente nos podemos llevar sorpresas. Sobre todo, pues aquí ya la ley obliga a estos marketplaces, como lo mencionaban hace un rato, pues hacer una retención de los impuestos, porque pues antes, cuando por ejemplo entró Uber, pues cada quien trabajaba libremente y nadie pagaba impuestos. Entonces la ley sí se tuvo que modificar para obligar a Uber a que se hicieran las retenciones, y esto pues ha ido migrando a Uber Eats, a Didi, y ahora pues también a Amazon, a Mercado Libre, etcétera, ¿no? Entonces, sí resulta muy importante pues conocer la legislación, cómo es que cada una de estas empresas tiene un enfoque en sus contratos de la legislación, y además los costos que tienen, ¿no? Eh, Volviendo a la pregunta anterior, o sea, si yo conozco cuál va a ser el costo de casarme con un X marketplace o con otro, y cuáles son las obligaciones que tengo con uno y con otro, pues a lo mejor puedo tomar una decisión más informada al final para saber por qué me conviene este o aquel. Eh, sí ha sido pues un tema complejo, y más cuando, por ejemplo, en México alguien quiere entrar a un marketplace como persona física. Normalmente, como persona física, los costos de los marketplaces se incrementan precisamente porque se traslada toda la parte de la carga fiscal. Y bueno, pues además se complica en ciertos casos la obtención de un padrón de importador, la parte de las aduanas y todo esto. Más adelante vamos a tener justo un webinar especializado en marketplaces que los invitamos a que nos acompañen nuevamente para tocar a detalle justo con invitados que vamos a tener de estas plataformas, cuáles son las características de cada una. Pero en términos generales, lo que sí me interesa mucho decirles, pues es que no todo lo que brilla es oro, que obviamente no lo que le funcionó a uno le funciona a otro. El tema del comercio y de todos los negocios siempre debe ser un traje a la medida. Yo lo que debo de buscar es cómo ser más ágil, cómo poder tener respuestas más rápidas ante decisiones que me presente el mercado, la legislación, etcétera, y cómo puedo blindar mi producto o mi servicio para que este tipo de cambios pues afecten lo menos posible a mi negocio. Muy bien. Margarita, ¿nos querías comentar algo? Sí, quería preguntar que menciona que las plataformas están haciendo una retención de impuestos. Ellos, al igual, cuando le retienen a uno este porcentaje, ellos hacen ese pago directamente a los impuestos, se compensa con lo que uno también tenga que luego presentar, todo eso. Sí, Lo que pasa es que cuando eres una persona, un extranjero, y te están reteniendo, no tienes la posibilidad de recuperar lo que has pagado de IVA Ok. en aduana, que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Tú tienes la posibilidad de acreditar el IVA que has pagado y sobre el que estás cobrando, una vez que tienes una personalidad jurídica en México que te permite Ujú. hacer ese tipo de deducciones, ¿no? Creo que Ok. esa es una parte importante, ¿no? Cuando vienes trabajando, y por eso abrimos todo el abanico de posibilidades para que ustedes vayan identificando cuáles te pueden ser de una mayor utilidad o que te pueden provocar una mayor utilidad, cuáles pueden ser una de las maneras más rápidas de poder trabajar en México y cuáles pueden Sí, ser aquellos elementos que te hacen competitivo en un mercado que ya de por sí exacto.
está siendo competitivo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar a Halifax en algún momento platicarnos de su negocio, y tiene un Sí, negocio muy interesante en el cual el, el tipo de indumentaria que hacen para motociclistas no solamente es innovadora, no solamente es de alta tecnología, sino que también es muy competitiva en precio. Una de las cosas que estaban ellos viendo es inclusive el hecho de fabricar en México, ¿no? Que podría ser una de las maneras de ir abatiendo todo este tipo de costos, ¿no? Para mí el negocio de ustedes se me hace un negocio interesantísimo para poderlo poner en México, y ya estamos de alguna manera trabajando en precisamente buscar la factibilidad de todo ello. sí, sería muy interesante poder saber bien esa factibilidad, porque, o sea, nosotros traemos el producto de Pakistán, porque tiene una serie de ventajas, porque ellos ya han aprendido a confeccionar estas prendas, tienen la tela especial. Entonces, lo que usted menciona de traerlo acá a México sería como iniciar de cero, conseguir operarios, conseguir maquinaria que aprendan a coser este producto, que aprendan a armar este producto. Entonces, por ahora, pues es un poquito, eso sería un trabajo a largo plazo para poderlo Fíjate, hacer acá. fíjate Y que cambiaría, México obviamente, en ese sentido cambiaría. tiene una ventaja. Toda la frontera norte está hecho para el tema de maquila. No sabes la Sí, cantidad de cosas que se hacen y que saben hacer allá, y básicamente van cambiando de producto y de ser de manera muy rápida, ¿no? Tienen mucha gente muy capacitada, tienen una serie de maquinarias que ponen a ese punto. Y sí, ese es un tema para verse después. Ahorita lo importante y lo que estamos platicando en estos temas es cómo podemos llegar el producto al mercado mexicano de la manera más rápida exacto. y a través de una solución de e-commerce, ¿no? En donde también está resolviendo no solamente la parte de la estrategia, no solamente la parte de la estructura de cómo vas a llegar, cómo vas a hacer llegar tu producto físicamente a México, sino también la parte de cómo vas a venderlo en México, cómo lo vas a hacer conocido y cómo lo vas a hacer llegar a tus clientes en México, ¿no? Muy bien. Exactamente. Hemos como, no sé, pienso que nos ha faltado un poco como en ese tema de la estrategia, de cómo hacer conocer el producto, porque el producto es bueno, y lo tenemos en Colombia, y el producto es bueno, es bonito, es innovador. Entonces ahí sí le doy la razón, nos ha faltado un poco, la verdad. Y de hecho, eso es lo que estamos trabajando con ustedes para que tengan Perfecto. ese estudio de factibilidad, cuenten con ello. Desde ahorita les estamos dando y precisamente creo que la siguiente pregunta es eso, y se las haría en este momento a Jorge y a José Luis. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Ya vimos toda la planeación y como buitres estuvimos dando vueltas y planeando. Es momento de qué hacer. Platíquenos un poco de este tema. A ver, digo, tú lo acabas de decir, o sea, una cosa es la planeación y otra, ¿no? Ya habíamos comentado una parte, ¿no? Lo más importante aquí es ver los requerimientos puntuales de cada uno de los productos, que nos los va a decir la fracción arancelaria de México, ¿no? Ver si tiene exenciones conforme a tratados, de libre comercio, tratados de doble tributación, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer un buen estudio de esa parte, tramitarlos antes de que salga el producto de su almacén y se embarque, ¿no? Una vez que ya llega a México, pues hay que correr un proceso de desaduanización, que en teoría debería de ser rápido y sencillo, pero pues sí nos ha pasado que el tiempo promedio, si no mal recuerdo, está por ahí de los 7, 10 días que se queda guardadito en aduanas. Hay que pagar la renta del almacén en aduana, pasar la inspección y saldrá el producto. ¿A dónde? Pues al almacén donde ustedes quieran, ¿no? Este es otro tema muy, muy complicado, porque cuando no tienes presencia en México puntualmente,
Lo que acaba sucediendo es que acabas acudiendo a diferentes fulfillments, ¿no? O estas empresas que tienen almacenes y que acomodan tu mercancía y que la entregan al cliente final, ¿no? Hay temas, pues, por ejemplo, Mercado Libre tiene su propio fulfillment, ¿no? Amazon igual tiene su fulfillment. Que sí, aunque son caros, en el conjunto creo que ya no aparentarían ser tan caros. ¿Cuál es la queja que nosotros hemos visto acá en México? Que a veces los tiempos de espera para la recepción del producto en el fulfillment, sobre todo de Mercado Libre, puede llegar a tardar hasta 15 días, ¿no? Y a veces cuando tienes un hot sale o acá en México en noviembre hay uno muy grande que organiza el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, que es el Buen Fin, pues muchas veces acabas perdiendo mucha venta porque no tienes esa capacidad de poder resurtir al fulfillment para que lo mande a tu cliente final y tienes que pausar las ventas y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos hemos topado también con productos que pues, necesitan un armado in situ, ¿no? Tenemos por ahí la experiencia de unos lockers que están muy padres y se refrigeran y todo este show, pero pues necesita de un armado y de que un técnico vaya al lugar que lo hayan comprado y que lo hayan armado, ¿no? Que es lo que también hemos visto, que pues, México tiene soluciones para todo esto, ¿no? O sea, ha sido muy rara la solución que no hemos podido encontrar con algún proveedor, ya sea los propios fulfillment de los grandes marketplaces, o también hay muy buenas empresas, tal vez no de tamaño exageradamente grande, pero sí de muy buen tamaño, que dan muy buen servicio, que ofrecen muy buen precio, pero vuelve un poco más a lo mismo, es un poco más la necesidad que va a tener su producto. Hay veces que pues, se necesita reempacar, entonces pues hay que cotizar esa mano de obra para reempacar. Hay gente que también nos ha tocado aquí en México que dice un poco lo que decía, ¿no? O sea, lo que decía Margarita, ¿no? Yo tal vez en una segunda etapa, pues me convendría evaluar el tema de la maquila para coser las telas, ¿no? Pues sí, también se puede transformar. Y también México tiene programas sectoriales importantes para hacer importaciones temporales para después una exportación hacia un tercer país, ¿no? Y tiene bastantes beneficios. Entonces, sí, yo sí veo que México tiene la capacidad y la infraestructura y está lo suficientemente sólido como para que podamos allegarnos a un muy buen proveedor que nos pueda dar ese servicio. Muy bien, pues yo creo que esta parte ha sido muy clara. Una vez que terminamos el tema de la planeación y de poder establecer las cosas, hay que crear una cadena que nos permita que a través de servicios especializados podamos cubrir aquellas cosas que no tenemos una estructura física para hacerlo en el país, ¿no? Desde el transporte, los temas aduanales, los temas de almacenaje, el fulfillment, entrega de última milla, los servicios que tenemos que contratar bancarios para que podamos cobrar, facturar, pagar y demás en México, son importantes para que podamos tener establecido una manera de que nuestros productos lleguen al consumidor final, ya sea en un tema de business to business, es decir, que le vendemos a otras empresas de manera mayorista o que le vendemos de manera minorista persona por persona, ¿no? En el caso de los servicios que se venden a través de plataformas tecnológicas, pues es un poquito diferente, pero también el tema es exactamente el mismo. ¿Cómo voy a hacer llegar mi producto o mi servicio al cliente final? Y pues básicamente aquí el tema hasta aquí es el punto en donde vamos a platicar ya un poco un tema distinto, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Margarita de, bueno, ¿cuáles son la manera en que vamos a poder hacer, sin tener una empresa en México, cómo vamos a poder hacer nuestro negocio? Y ese es nuestro tema principal, que es el tema de Virtual Landing. Y le llamamos Virtual Landing de manera que tiene una parte física, como ya les hemos platicado, una estructura que tiene que ver con que tienes una empresa, la cual va a importar, la cual te va a permitir contratar todos esos servicios para llevar tu producto desde tu almacén hasta el cliente final.
pero lo va a poder hacer y lo va a poder controlar a través de una plataforma virtual, de una plataforma digital 24/7, en el cual tú vas a poder tener el control de tus mercancías a través de los inventarios, que vas a poder tener el control del dinero a través de las cuentas de orden en las cuales nosotros llevamos toda la parte de facturación, cobranza, pago, etcétera, ¿no? Y aquí es lo que yo quisiera pedirles a José Luis y a Jorge, que me ayuden un poco a explicar esta plataforma jurídica, humana y tecnológica que ponemos a su disposición. ¿Quieres comentarlo tú, Jorge? Me parece que estás muteado. No, sigue. Con mucho Ya. gusto, perdón, es que no podía quitar el silencio. Sí, miren, justamente diseñamos una plataforma que es una solución integral. ¿Por qué lo menciono como una solución integral? Pues básicamente porque es un todo en uno. O sea, a lo mejor suena muy presuntuoso, pero de verdad que así es. La idea, pues primeramente es decirles que es una empresa mexicana que cumple con todo lo que la ley le exige para poder prestar el servicio, ¿no? Desde el pago de los impuestos, de todas las operaciones que hacemos, ya sean propias o de cada uno de nuestros clientes. En segundo lugar, pues que observa toda la parte de la legislación en cuanto a la importación de aduanas, normas oficiales, si tenemos que cumplir de repente con temas de COFEPRIS o de cualquier otra institución en México que nos ponga un requisito o una barrera para poder llevar a cabo nuestro negocio. Que además pues presenta estos servicios contables y jurídicos que prácticamente lo hace el sistema de manera autónoma y donde siempre hay una parte humana detrás al pendiente de todos y cada uno de ustedes y que además lo mejor de esto es que nunca pierden ustedes las manos del volante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una plataforma que ustedes entran, se firman desde donde sea que estén en el mundo con su nombre de usuario, contraseña, un token móvil, lo cual además le da mucha certeza, le da mucha seguridad. Y desde ahí, pues ustedes tienen en tiempo real vista de sus inventarios, su dinero, de sus clientes, quién ha pagado, quién no ha pagado, o sea, toda la parte de cobranza y donde además desde ahí mismo pueden pedirnos a nosotros para que se lleven a cabo la firma de contratos, para que lleven a cabo revisiones, o bien para contratar servicios que a lo mejor en muchos casos nosotros no prestamos, pero que son necesarios para su proyecto, y para eso pues tenemos una red de aliados inmensa, obviamente pues con quienes ya hemos trabajado, desde agentes aduanales, temas de logística, empaquetado, o sea, de verdad que la idea es aquí que si ustedes son buenos en algo, sean cada vez mejores y no se tengan que preocupar de todo lo demás, porque sepan que hay un aliado que va a hacer por ustedes todo lo necesario para que legalmente estén en el lugar en el que deben de estar. No sé si ustedes crean que me faltó algo mencionar aquí, pero de verdad, yo creo que una de las grandes fortalezas es la parte jurídica, que ya lo verán cuando ocupen la plataforma de los contratos y todo. Nosotros vamos como socios de ustedes porque cobramos cuando ustedes cobren. No tiene costos adicionales ni ocultos. Y básicamente lo que hacemos es eh, dejarnos con la libertad de que ustedes nos usen a como mejor les convenga. Digo, un poco este sistema que además es web y está abierto a todo el mundo y pueden entrar a la hora que quieran. Llevamos 10 años desarrollándolo, ¿no? Nace por una necesidad muy específica de un modelo de empresa aquí en México que necesitamos administrar la tesorería de muchas empresas, ¿no? Históricamente creo que ese sistema ha administrado a más de 1,500 empresas acá en México, algunas de ellas obviamente extranjeras, y por la propia necesidad de gente extranjera que se nos empezó a llegar, fue que hicimos esta parte o lo especializamos más en lo que le llamamos hoy, o lo que Jorge y Sergio decían como virtual landing, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que haya mucha transparencia en el proceso. Porque sí nos han tocado escuchar historias de terror cuando vienes a México
sobre todo cuando contratas algún sheltering, algún distribuidor que dices, oye, ¿y mi mercancía dónde está? Oye, ¿y cómo sé que los 3 pesos que cobras sí me los vas a devolver? ¿No? O sea, que digo, son preguntas que todos nos hacemos, Están pero que abiertos, pues, ¿cómo se llama? A decir, pero lo que buscamos con este sistema, que siempre va a estar acompañado de gente experta que te ayuda en la toma de decisiones sobre todo, o a resolver conflictos, y que se encuentre en un marco regulatorio específico, justo es eso, ¿no? O sea, que cada quien, que haya una separación de los activos de ustedes con nosotros. O sea, ¿esto qué significa? Que si pasa algo con Global Gateway México, que tus inventarios no les pase nada legalmente, que sean inembargables, ¿no? Que tú, si no te funcionó el negocio, pues vemos qué hacer con la mercancía, la repatriamos a tu país, pero que se pueda ver una rendición de cuentas, una transparencia en los recursos y entregarte esos recursos, ¿no? O sea, eso es lo que todos los días trabajamos en Global Gateway México. Los invitamos a conocer el sistema. Por ahí les van a dejar una liga para que puedan, si es de su interés, ¿cómo se llama? Agendar una cita, que les hagan una demostración. La verdad es que el sistema es bastante intuitivo, es fácil de usar. Obviamente, pues iba a tener un tema de expertise en cuanto a la legislación mexicana, ¿no? Pero nada que una capacitación y unas cuantas llamadas no solucionen, ¿no? Créanme, ya hay muchos usuarios que lo han usado, y no sé si con esto más o menos hayamos contemplado varios aspectos. Si tengan alguna pregunta por ahí. Que Margarita estaba levantando la mano, no sé si todavía quieras comentarlo. Si no, pues Sí, yo nada más quisiera, perdón, adelante. no, es que tenemos aquí, bueno, la duda es con respecto al tema, listo. Entendemos muy bien la figura que ustedes están planteando, nos parece, la figura jurídica nos parece ya algo un poco más real, más asequible para nosotros. Y el tema, vamos, es al mercadeo. La parte de ese mercadeo, ¿eso va incluido dentro de lo que ustedes están ofreciendo o definitivamente el mercadeo lo tenemos que hacer nosotros y poner toda la fuerza para no sé, a la plataforma que nos queramos, por la que queramos ofrecer nuestros productos, eh, hacerla, nos ayuda, tendríamos que, ustedes nos apoyarían o cómo sería esa Mira, parte? nosotros lo que buscamos, Margarita, en todo momento es siempre volvernos un facilitador para ustedes, pero hay que entender que el negocio es de ustedes, no es nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber nadie mejor que tú que va a entender el producto y lo que tú ya has vivido y lo que te ha costado, ¿cómo se llama?, venderlo, ¿no? Obviamente hay servicios de todo y podemos ayudar a contactar con Medio México si es necesario, si requiere tu producto de algún punto muy particular. Nosotros lo que buscamos es que sientan que Global Gateway México es su empresa en México, que trabajen como si fuera su empresa en México y que sea ese vehículo legal administrativo que te permita operar. O sea, que si necesito abrir una cuenta con Mercado Libre, se puede aperturar. Que necesito contratar mi tienda en Magneto o en Shopify, se pueda contratar. Sí. Oye, que necesito Ok. llevar para la gente que hace retail una demostradora al autoservicio para que muestre mi producto, lo contratamos. No sé si con esto responda un poco más o Sergio, tú quieras agregar algo. Sí, sí, ya nos queda claro, ya pues, ya ahondar bien en el tema de nosotros, ya pues sí requeriríamos como un tiempo más extenso y una asesoría ya más puntual, ya ahondando un poco más en la que tuvieron inicialmente con Francisco, para conocer más el proceso y a ver pues cómo le hacemos para no volver a cometer el error que cometimos y poder empezar ya a darle pues como forma al negocio y poder nosotros empezar a comercializar nuestros productos acá. Y sobre todo, pues que no solamente tenemos el producto propio, sino que es que traemos otros productos adicionales
de otras empresas colombianas que nos estamos haciendo como esa unión. Entonces queremos ya pues como ver cómo empezamos a darle forma a nuestro proyecto, por así decirlo. Pues Margarita, ya saben que siempre estamos para servirles. Agendemos la reunión lo más rápido posible. La verdad es que no recuerdo si tenemos una reunión agendada para la próxima semana o habíamos quedado en tomar contacto para hacerlo, pero con todo gusto lo retomamos y vamos ya avanzando con el tema de la factibilidad para que cuando lleguemos a este punto ya podamos hablar ahora sí de las estrategias de entrada y del tema de mercadeo y demás. Me dice Francisco que sí tienen Claro. agendada para la próxima semana. Así es, entonces, pues ya ahí vamos a ver ya los temas un poquito más puntuales. Okay. Yo no sabes cómo te agradezco el hecho que hayas tenido las ganas de compartirnos tu experiencia. Ha enriquecido mucho este webinar y nos ha permitido tocar puntos que de otra manera no hubiéramos podido tocar, ¿no? Siempre la experiencia real de las personas es la que nos lleva a que las soluciones que nosotros tenemos se puedan evidenciar de manera más clara, ¿no? Quiero en este momento invitarlos a que si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen en este momento algún comentario, estamos abiertos para poderlos tener. Y en el caso de que no, les pido por favor que las dudas, si tienen más dudas o si tienen algunas cuestiones puntuales de comentarnos, nos abran una cita y con todo gusto los vamos a atender. En este momento quiero decir que hay cinco estudios de factibilidad que vamos a regalar a quienes en estos momentos, los primeros 5 que se apunten en el chat de este Meet, se los vamos a regalar. ¿Hay alguien que está levantando la mano o no? ¿No? ¿No? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Nada más sí No sé, ¿quieren cerrar? Sí, nada más comentar que, digo, este es el primero de 6, ¿no? De 6 webinars que va a haber. Ahorita tratamos de tocar un poquito de todo como para que entendieran un poco el tema completo. No pudimos entrar a profundizar nada, sin embargo, los que siguen van a estar bastante interesantes porque vamos a traer expertos en cada tema, ¿no? O sea, la que sigue me parece que es en temas de logística y aduana, que es el 20 de agosto, son quincenales más, ahí nos los están dejando en pantalla. Realmente ya no tienen que volverse a registrar ni nada, les vamos a estar compartiendo ya las ligas para que puedan estar acudiendo a los que más les gusta, a los que más crean que haga interés. Son técnicamente en su mayoría entrevistas, ¿no? Vamos a estar hablando con gente de marketplace, líderes aquí en México, con gente que hace fulfillment, last mile o última milla, almacenaje, reempaquetado, todo este tipo de cosas. Hay una muy interesante de redes sociales y de un personaje muy, muy curioso, un francés que está aquí en México, que justo se dedica a eso, ¿no? A analizar tu producto y a ver cómo se tropicaliza el mercado mexicano, te enseña a entender cómo es que somos los mexicanos, cómo pensamos los mexicanos, y al final es una entrevista con Lumia Colombia, que ya llevan un par de años trabajando con nosotros los vemos como un caso de éxito, y pues sobre todo para que de primera mano les platique su experiencia de haber entrado al mercado mexicano con nosotros, ¿no? Entonces, pues a mí, de mi parte, no queda nada más que agradecer su tiempo y esto que ya nos alargamos 20 minutos más de lo planeado. Muchísimas gracias, quedamos a sus órdenes. Adelante, Sergio. Jorge, adelante. Muchas gracias a todos. Estoy leyendo aquí también los comentarios de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Pues esperemos tener noticias tuyas pronto también, a ver qué negocios podemos hacer. Y bueno, pues quedo a las órdenes de todos ustedes. Ya están nuestros datos ahí en el chat. Los invitamos a que nos acompañen y con mucho gusto también los atendemos de manera presencial. Bueno, pues yo quiero agradecer a José Luis, a Jorge y en especial a todo el equipo de Global Gateway México, que no saben cómo ha trabajado para que estos webinars se puedan llevar a cabo. Toda la gente que no ven ustedes que está trabajando,
No somos que nosotros tres nos conectamos y empezamos a platicar. Hay mucha gente que trabaja en la imagen, que trabaja en la producción, que nos ayuda a la concepción de estas cosas, y no saben con qué cariño lo hacemos para que ustedes puedan venir y trabajar en México de manera rápida, eficaz y segura. Pues les agradezco mucho el tiempo, muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar. Hasta luego.